Hola a todos. Hoy vamos a compartir un poquito de información, un poquito de historia relacionada con Al-Ándalus y vamos a hablar acerca de los almohades, terror de los andalusíes, precisamente un artículo muy interesante que estuve leyendo y que nos habla acerca de este fanático rigor religioso que caracterizó a los almohades. Recordemos en aquella época cuando llegan e invaden desde el norte de África y toman al Andalus, en este caso de los almorávides, que en un momento también fueron un grupo de fanáticos musulmanes, pero que de hecho los almohades eran todavía más estrictos y que no creían ni en judío, ni en cristiano, ni en musulmán. Aquellos que no siguiesen su forma de pensar o su interpretación estricta del Islam, para ello eran herejes y debían incluso pagar con sus vidas. Hay que apuntar de que en un momento cuando los almorabitum o los almorávides entran en Al-Ándalus también tenían estas ideas estrictas, pero con el paso del tiempo se nos narra de que cambiaron o se aclimataron, por así decirlo de alguna manera, a la forma de practicar el Islam en Al-Ándalus, y hay que recordar entonces que va a surgir entonces en el norte de África otro clan, bereber, hijo del desierto, que va a arrebatar en la primavera del año 1147 la ciudad de Marrakech y que no se van a demorar muchos en entrar en Al-Ándalus, en la península ibérica, y estos son los almohades. Los almohades, hay que apuntar que es un término que viene del árabe al-muwahidun, que significa el monoteísta, o haciendo referencia a que era su forma estricta de conocer, ¿no? Se le identificaba así, monoteístas, y que no es que el Islam no sea monoteísta, sino que ellos querían resaltar por encima por encima de todos que ellos eran los más puros en este caso. Y el fundador de este movimiento fue Muhammad bin Tumart, que se dice que fue una especie de iluminado que poco a poco fue imponiendo sus doctrinas a todas las tribus del Alto Atlas, y se dice que era una especie de fanático que se creía a sí mismo poseedor único de la verdad musulmana y consideraba a sus seguidores como los auténticos musulmanes, los restauradores de la pureza del Islam. Y por supuesto aquellos que no estuviesen de acuerdo con su forma de pensar, con su doctrina, pues directamente sabía que se iban a enfrentar incluso a la muerte. Este Muhammad bin Tumart decía que era descendiente directo del profeta Mahoma, o Mohammed, que es su nombre, y por tanto, al venir de tal linaje, como que la gente, nadie se atrevía a cuestionar sus ideas, y de hecho aquel que estuviese en contra se le consideraba hereje, ya menciono. Por tanto, este líder fundamentalista fue proclamado por sus seguidores el Mahdi, o sea, el guiado, desde el año 1121. Por supuesto, cuando todo esto se desarrolla, los que estaban en el poder eran los almorávides en el norte de África y en Al-Ándalus. Y los almorávides expulsan a Muhammad bin Tumar de Marrakech. Y sucede entonces de que, aunque hay que apuntar que las ideas de los almorávides y de los almohades tampoco estaban tan distintas, o eran tan distintas, pero los almohades eran más estrictos todavía. Sucede entonces de que Ben Tumar se instala en Timmal, donde siguió perfeccionando el movimiento que tenía. Se dice que era un hombre que vivía con extrema austeridad, comía raramente, vestía con sencillez, oraba y meditaba hasta la extenuación. El hecho es de que era una especie de asceta y que se dice que fallece en el año 1130 y toma o le sucede Abdelmumin, que a diferencia de Muhammad bin Tumart, este Abdelmumin sí que era un genio militar, porque con él los almohades abandonan los desiertos y las montañas y ahí sí que entran en una especie de conquistas. Se dice que comenzaron una larga campaña de casi 7 años,
de entre el año 1139 y el año 1146, donde anularon por completo con el poder de los almorávides en África, y se dice que eran montones de gente que se iban alistando en los ejércitos almohades. Y vamos a tener de que desde el año 1139, el poder de los almorávides se había concentrado alrededor de Tashufin ben Ali ben Yusef, pero se dice que sucede que en el año 1145 muere Tashufin en la defensa de la ciudad de Orán, y sucede entonces de que cuando los almorávides pierden esta ciudad, así como otras ciudades importantes, pues los almohades continuaron ganando territorio y por supuesto tomaron Fez, Maquinés, Salé, Ceuta. En el año 1146 asediaron Marrakech, que se rinde inmediatamente en marzo del año 1147. Y todo este tiempo se dice que luego de la conquista de la ciudad, estos almohades eran tan fanáticos que se dice que Abd el-Mumin se dedicó a purificar la ciudad. Incluso es sabido que tanto las ciudades que conquistaban y las mezquitas, tanto en el norte de África como en la península ibérica, en Al-Ándalus, ellos purificaban incluso las mezquitas, como si los musulmanes que hubiesen estado allí adorando fuesen, no sé, impuros de alguna manera, idólatras. El hecho es de que esta forma de practicar el Islam por parte de los almohades era así de estricta, que no creían ni en otros musulmanes, y el que no estuviese con este tipo de ideas, ya vemos lo que acontecía, ejecutado. Sucede entonces de que los almohades, ya menciono, se imponen, conservaron Marrakech como la capital de su reino, y vamos a tener de que ellos mandan a llamar a nuevos súbditos incluso de Al-Ándalus para que viajen hasta Marrakech y hagan una especie de juramento de lealtad al emir. Y vamos a tener de que algo importante en cuanto a los emires era el contacto con el pueblo, un contacto directo con los súbditos, porque se dice que el emir, incluso cuando no se podía tener este contacto directo con el pueblo, enviaba una serie de cartas, etcétera, porque el emir era una figura muy importante. Más allá de una figura política o de un gobernante, el emir era el perfecto creyente, el protector de la fe, el guía de las vidas de las personas. Y sucede entonces que esta era la manera en que se veía a los gobernantes, en este caso musulmanes, tanto de los almohades como de los almorávides. Y de ahí otra vez la lealtad con que les seguían de forma ciega en muchos casos, y en otras no les quedaba otro remedio que alistarse al ejército, pues pagarían con sus vidas. Sucede entonces de que el emir almohades, vamos a tener de que por supuesto tenía los ojos fijos en Al-Ándalus, y vamos a tener de que le molestaban la forma en que se estaba administrando Al-Ándalus, porque en Al-Ándalus los almorávides tenían entre sus cortes, por ejemplo, en las cortes tenían a cristianos que se trabajaban para ellos, tenían a judíos, algunos judíos que también tenían posiciones importantes en el gobierno, y tenían incluso a otros musulmanes andalusíes llamados muladíes, que venían de familias de conversos. Pero para los almohades tal cosa no podía permitirse, ni que musulmanes descendientes de cristianos que se habían convertido al Islam, ni que estas personas tomasen posición en el gobierno, ni que ni cristianos ni judíos tampoco tuviesen tal participación. O sea, eran más rigurosos en este caso por la pureza del movimiento, estas ideas. Se dice incluso de que acuñaron monedas cuadradas con aleyas del Corán, o sea, mostrando otra vez su forma de imponer o de mostrar que eran más piadosos que nadie. Sucede incluso, y se nos narra, de que establecieron redes de espionaje para controlar todos los movimientos de los reyes cristianos en la península, etc. Vamos a tener entonces de que los almorávides, que ya menciono, Al-Ándalus,
se habían visto obligados a reducir sus tropas en el territorio de la península ibérica para tenerlas en el norte de África para combatir la fuerza de los almohades. Pero si tienen que desplegar las tropas hasta el norte de África, esto deja vulnerable sus propios territorios internamente en la península ibérica, y esto da lugar a que diferentes facciones internas se rebelen y que se da lugar a lo que se conoce como los segundos reinos de Taifa, porque van a haber diferentes señores musulmanes que se van a levantar y a luchar contra los almorávides y toman posiciones estratégicas, se apoderan de ciudades y se convierten en una especie ya lo dice el término, reyes de Taifa, pequeños reinos donde cada uno de estos señores feudales eran los que estaban al frente. Entre ellos está el famoso Ibn Mardanish, de quien ya hemos comentado en otro podcast. El hecho es de que se estaba debilitando internamente el poder de los almorávides, porque, ya mencioné, estaban tratando de contener el avance de los almohades en el norte de África. En la primavera del año 146 ya se sometía Cádiz a la autoridad del emir almohade. En el año 147 sucede que varios gobernantes andalusíes se someten a la autoridad del emir almohade, y todo esto fue facilitando la conquista de la península. En ese mismo año se somete Jerez, Niebla, Mértola, Silvés, Beja, Badajoz, y en el año 1148 las tropas almohades y sus aliados conquistan Sevilla, donde van a establecer su capital y donde va a residir, en este caso, el hijo y sucesor del califa Abd el-Mumin, su hijo Abu Yaqub Yusuf. Se nos dice entonces de que fueron aumentando las conquistas y los almohades se fueron apoderando poco a poco, paso a paso, de diferentes ciudades, territorios: Carmona, Égiza, Úbeda, Bazán, Jaén, etc. Vamos a tener que en un momento hay, por supuesto, diferentes conflictos internos con estos pequeños reyes que ya les mencioné y con los que quedaban del poder almorávide. Y sucede incluso que Abu Yaqub tiene que solicitar ayuda o refuerzo a su padre, a Abd el-Mumin, en el norte de África, pero cuando éste fallece, sucede que Abu Yaqub tiene entonces que marchar y tomar posesión al frente de los almohades, ahora como el nuevo emir. También hubieron problemas en las zonas cristianas con la muerte de Alfonso VII. Él manda que se separe Castilla de León, y ahí también aquí vemos conflictos y divisiones entre los reinos cristianos. Pero ya menciono los almohades que habían entrado y tomado gran parte de los territorios. Fue devastador la forma en que impusieron su forma de puritana de practicar esta forma de Islam, que ellos consideraban la única verdad absoluta, por encima incluso de otra forma de practicar el Islam por otros musulmanes, y ni hablar de cristianos y de judíos. Hay que recordar que había poblaciones de judíos importantes en Al-Ándalus, y que hubieron filósofos o personas importantes como el mismo Maimónides, Moshe ben Maimón, que su propia familia tuvo que escapar precisamente de Al-Ándalus, porque incluso tuvieron que fingir convertirse al Islam para poder salvar sus vidas ante el avance de los almohades. El mismísimo Ibn Rushd, Averroes, que era musulmán también, fue encarcelado y luego lo desterraron. Así que vemos que estos almohades no creían, como dice el dicho, no creían en cuentos. Realmente venían con un ímpetu, con un fanatismo tremendo. Y tampoco es que bajo los almorávides los cristianos y los judíos y los musulmanes viviesen de maravilla, pero sí podemos decir que era más tolerable en comparación con los almohades. El hecho es que estos almohades siguen tomando territorio, y por supuesto se dice que llega un momento incluso en que ya no va a quedar mozárabes viviendo bajo territorio musulmán durante el tiempo de los almohades. Recordemos que los mozárabes eran cristianos que vivían en territorios musulmanes, y se les llama así porque se comportaban, incluso hablaban árabe, habían adoptado costumbres árabes, etcétera, pero eran cristianos. Pero ante el avance de estos fanáticos no les queda más nada que marcharse. Y es que estos almohades eran tan estrictos que les voy a citar directamente algunas de estas leyes que impusieron y que las dieron a conocer en aquella época. Por ejemplo, los almohades enseñaban que no se debía saludar a ningún judío ni a ningún cristiano
con la expresión Assalamu alaikum, o sea, que la paz sea contigo. Ese saludo no se le puede dar ni a los judíos ni a los cristianos, decían ellos. En territorios musulmanes no se podía tocar las campanas de las iglesias. Decía que solo debían sonar en tierras de infieles. No debían de venderse a los judíos ni a cristianos libros de ciencia, ni traducirlos a sus lenguas. No debía permitirse que ningún médico judío ni cristiano curase o atendiese a ningún musulmán, porque ellos decían que no abrigaban buenos sentimientos hacia ningún musulmán. Se prohíbe vender a los cristianos productos que luego puedan utilizar contra los musulmanes. Ningún judío podía sacrificar ninguna res para un musulmán. O sea, aquí como que no se podía comprar carne al parecer de las carnicerías judías. Se dice prohibido que las mujeres musulmanas entrasen en las abominables iglesias, porque los clérigos son libertinos, fornicadores y sodomitas, decían los almohades. Un musulmán no debe cuidar de la caballería de un judío ni de un cristiano. No debe ni siquiera sujetarle al estribo cuando vaya a subir al caballo. Un musulmán no debe dar masaje a un judío ni a un cristiano. Tampoco debe tirar sus basuras ni limpiar sus letrinas, porque el judío y el cristiano son más indicados para estas faenas, que son faenas para gentes viles. Tanto judíos como cristianos tienen la obligación de usar colores o signos distintivos en el vestir. Los judíos vestirán de amarillo, con grandes gorros y su estrella, y los cristianos con sus cruces y el sunnar. Se dice entonces, o estamos viendo aquí, ¿no?, incluso de que durante el tiempo del Holocausto, cuando Hitler tiene esta idea de marcar a los judíos con este color amarillo y la estrella, vemos que esto viene desde la época de los almohades. Los almohades musulmanes son los que vinieron con esta idea y que luego incluso a los cristianos la van a adoptar durante la Inquisición, cuando a los judíos se les obliga también a vestirse de cierta forma. Entonces estamos viendo también cuán orígenes antiguos tienen estas maneras de marcar a las personas para identificarlas por su religión, por su forma de pensar. Entonces vemos estas ideas fanáticas de estos almohades, al-muwahhidun, como se le llamaban, los unitarios, los monoteístas. Wahid, que es el término en árabe que significa uno, mostrando que estos almohades realmente eran más puros que nadie. El hecho es de que en un momento, pues, llega que cuando se han pacificado un poco, o tienen ya que más que controlado el territorio del Andalus, toman entonces una serie de campañas para continuar con el avance y conquistar territorios cristianos hacia el norte, y realmente ellos siguen asentándose y tomando un control y una manera de gobernar estricta en el territorio de Al-Ándalus. Hasta aquí vamos hoy con este podcast, con este comentario sobre la figura de los almohades y de cómo imponen esta forma estricta de practicar el Islam, donde se creían a sí mismos poseedores de la única verdad absoluta, y que todo aquel otro musulmán que pensase diferente se le veía como hereje. Luchaban contra ellos también, y por supuesto contra cristianos, judíos y todo el mundo. Realmente era una serie de fanáticos religiosos con una exigente disciplina que aterraba tanto a musulmanes como a cristianos como a judíos. Fue terrible aquella época en que los almohades conquistaron o dominaron el norte de África y Al-Ándalus. Hasta aquí con este podcast relacionado con la historia. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.